Bien, continuamos en Nada está dicho a través de RPP Televisión, 9:36 de la noche. Vamos a conversar ahora con Adriana Urrutia, es presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Adriana, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad. A usted, gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos un comunicado justamente emitido por Mujeres frente a la Violencia de Género y hay varias firmantes, entre ellas está usted. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este comunicado en un tema tan, diremos, tan fuerte y tan importante como es el respeto a la mujer? Mire, Carlos, antes de hablar de los puntos más resaltantes del comunicado, quisiera señalar que nos parece terrible que a 200 años de vida republicana tengamos que venir a hablar de la situación de la mitad de la población, ¿no? Que no está siendo considerada de manera igualitaria a la otra mitad de la población. Quiere decir que tenemos una agenda larga para lograr la igualdad en nuestro país. El comunicado ha sido firmado por no solo 200 firmantes, han sido efectivamente 200 mujeres líderes quienes inicialmente firmamos el comunicado, pero ahora ya tiene casi 3.000 firmas en la plataforma Change. Yo invito a quienes se quieran sumar a esta causa a entrar a la plataforma, a buscar Mujeres en contra de la violencia y van a encontrar ahí el comunicado. Este comunicado plantea 3 puntos esenciales. El primero es que las declaraciones del jefe de Estado ha señalado que él quisiera una participación mayor de las mujeres, ¿no? Y lo que vemos es que en este gabinete, por cada mujer que es ministra, hay 8 hombres que son ministros. Sí. Quiere decir que de los 18 ministros hay solamente 2 mujeres, ¿no? Entonces queremos que esa voluntad se exprese en acciones específicas. El segundo punto tiene que ver con los antecedentes, yo diría nefastos, que tienen muchos representantes y ahora autoridades de sectores, denuncias, acusaciones, antecedentes de violencia. Estamos hablando, por ejemplo, Adriana? Bueno, del primer ministro, ¿no? Sin duda, ¿no? Para ser exactos. El primer ministro tiene antecedentes y ha tenido además declaraciones desafortunadas y ha cometido un acto de acoso político en contra de la congresista Chirinos, ¿no? Para dar un ejemplo. Alguien que tiene que liderar un gabinete. ¿En el gabinete? No, hay otros casos, pero no quisiera entrar en el detalle específico, sino quisiera rescatar la idea y la noción que en una democracia no podemos tener a líderes de sectores comprometidos en acciones que no promueven la igualdad, ¿no? El tercer punto más resaltante de este comunicado tiene que ver con que no podemos instrumentalizar y minimizar los actos de violencia, ¿no? Lo que ocurrió con la congresista Chirinos es un ejemplo y yo creo que tiene que estar en agenda este tema de las garantías de los derechos de las mujeres en un país que busca fortalecer y consolidar sus instituciones y su democracia, ¿no? Finalmente, yo creo que este es también un llamado a que el jefe de Estado y las autoridades políticas nos digan cuál es la postura exacta sobre la situación de las mujeres en nuestro país y cuál es la agenda que se está buscando promover para garantizar esa igualdad. ¿Le preocupa el silencio, por decirlo de alguna manera, del presidente de la República en este tema? Solamente hizo alusión a que iba a haber más mujeres en el gabinete, ¿no? Que efectivamente reconocía que había sido un error solamente incorporar a 2 mujeres en el equipo ministerial. Pero en términos generales, ¿qué piensa al respecto, Adriana, sobre esta posición del presidente de la República? Expresada y no expresada también. El comunicado hace un claro llamado al presidente Castillo a pronunciarse sobre la situación, ¿no? Entonces, él como líder del Estado, él como líder que conduce, digamos, quienes toman las decisiones públicas, estamos esperando las mujeres que nos diga claramente cuál es su agenda para nosotras en su gobierno, ¿no? Y un gobierno que, digamos, ha sentado de alguna manera algún tipo de precedente buscando garantizar la igualdad, ¿no? Pero no se traduce en acciones ni en acciones concretas. ¿Y cuáles son los puntos o acciones que tiene que tener esa agenda que ustedes reclaman al presidente de la República?
Mire, hay un conjunto de situaciones en nuestro país que revelan la desigualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, hay un conjunto de desigualdades en cuanto a acceso a servicios universales, ¿no? Ujú. Para dar un ejemplo, la tasa de embarazo adolescente en nuestro país hace años que está invariable. 14% de las mujeres adolescentes se embarazan y ahí claramente hay un tema que tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho de las jóvenes a acceder a oportunidades que promuevan el futuro que ellas mismas quieren, ¿no? En educación también hay muchas desigualdades en cuanto al acceso a educación superior. En trabajo tenemos evidencia que las mujeres ganan menos que los hombres. En fin, hay un conjunto de puntos en agenda en cuanto a acceso a servicios universales. Otro punto de agenda y en una situación en donde estamos culminando un proceso electoral y por iniciar otro proceso electoral es la implementación de la ley contra el acoso político y también de la ley de paridad y alternancia. 47% de las mujeres que han participado en el último proceso electoral señalan que han sido víctimas de acoso político. Y ahí tenemos que sumar fuerzas para que más mujeres participen en política y se pueda fortalecer así la representación de género y la situación de las mujeres en nuestra democracia. Ahora, Adriana, en anteriores gobiernos y congresos se ha planteado como objetivo justamente estos aspectos que usted señala que deberían ir en la agenda, ¿no?, del gobierno en favor de la mujer. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido una buena implementación, no ha habido, diríamos, una estrategia adecuada para desarrollar estos objetivos. ¿Por qué la situación sigue igual o casi igual, ¿no? Y que es algo que por supuesto criticamos todos? Es una cuestión de voluntad política, Carlos. En un gabinete donde 2 de 18 representantes son mujeres, nos hacemos la pregunta de quién va a abogar por nosotras. Ok, pero estamos hablando de este gobierno, pero ¿qué ha ocurrido con los gobiernos anteriores? ¿Cuánto se avanzó, ¿no?, justamente para lograr estos objetivos? Bueno, sí, en el país sí han habido avances, ¿no? Las leyes que estamos hablando ahora que requieren ser implementadas, que son las leyes contra el acoso político y las leyes de paridad y alternancia, han sido recientemente aprobadas, ¿no? Ujú. Y la primera vez que, en el caso de la ley de la paridad y alternancia, estas son las primeras elecciones que se aplican. Para los televidentes que no conocen esta ley, esta es una ley que lo que propone es que haya igual número de candidaturas de mujeres y de hombres y que además estas candidaturas se alternen de manera a ofrecer a los electores la misma visibilidad de las candidaturas de mujeres que de hombres. La segunda ley que se ha aprobado recientemente es una ley contra el acoso político. El acoso político son acciones de violencia que ocurren en campaña política en contra de las mujeres. La discriminan por hacer política y por ser mujeres, ¿no? Y esta ley lo que busca es sancionar en el marco de la campaña este tipo de acciones. Esto nos va a permitir a nosotros garantizar mayor participación de las mujeres en el espacio público, en particular en cargos de representación. Para darles una idea, desde la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia hemos alcanzado una de las cifras más importantes de presencia de las mujeres en el Parlamento, ¿no? Seguimos teniendo una agenda pendiente de cara a las elecciones subnacionales, porque no tenemos ahorita ninguna gobernadora mujer, ¿no? Entonces esperamos que la implementación de esta ley nos permita mejorar esta cifra en el próximo proceso electoral. Y hay otro hecho que nos preocupa y nos ha mantenido en alerta, Adriana, durante todos estos meses de pandemia, y es el incremento de casos de violencia contra la mujer, a pesar de las políticas desarrolladas. Y básicamente el déficit, me parece, no sé si usted está de acuerdo conmigo, está en el tema de la prevención. Porque justamente ante esta situación, los primeros meses que hubo cuarentena, estar en un mismo ambiente, los actos de violencia aumentaron. Pero estos siguen en un índice alto, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento. ¿Qué ha fallado en el tema de prevención, en este tema de la violencia hacia la mujer?
Así como usted lo indica, Carlos, efectivamente el problema de la violencia contra la mujer es un problema multifactor y que tiene además diferentes formas de expresarse, ¿no? En el campo político, que era lo que estábamos hablando anteriormente, y en el campo doméstico. Durante la pandemia, efectivamente, como usted señala, hemos hablado de una pandemia invisible, que ha sido el incremento de casos de la violencia, porque el encierro ha hecho que muchas mujeres, como usted señala, convivan con sus agresores, ¿no? Sí. Y efectivamente ahí hay toda una agenda pendiente que tiene que ver con cómo hacemos para, por un lado, reducir la violencia de parte de quienes la generan, pero por otro lado también cómo hacemos que las mujeres que requieren ayuda soliciten esa ayuda, ¿no? De manera oportuna antes de llegar a las peores situaciones que conocemos en nuestro país, como lo son los feminicidios y las desapariciones. Creo que aparte del temor que hay, Adriana, no sé si comparte mi idea, aparte del temor está también cierto margen de desconfianza hacia nuestras autoridades que muchas veces no han atendido esas denuncias o las han minimizado, ¿no es cierto? Así es, entre las principales razones que las mujeres que son encuestadas sobre este tema señalan es la desconfianza en las autoridades que deben gestionar. Quisiera además señalar que la desconfianza no es solo hacia autoridades más cercanas como los representantes de las comisarías o las personas que deben estar en los centros de emergencia mujer o en las postas médicas, sino que esa desconfianza se traduce también al ámbito político y al ámbito legislativo, ¿no? Entonces, la desconfianza que los ciudadanos tienen en su Parlamento tiene que ver también porque el Parlamento no es la representación exacta de nuestra sociedad. Si fuera una representación exacta, estaríamos la mitad de mujeres ocupando sillones, escaños en el Congreso. Eso no está ocurriendo y tenemos que seguir, Carlos, saliendo a hablar y poniendo las luces sobre este problema que es un problema de derechos humanos. Una última pregunta, Adriana, ya un tema más específico y más coyuntural respecto a este reconocimiento que recibió hoy el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo lo tomó usted? Nosotros hemos emitido el comunicado dada la situación que consideramos que la agenda de la presidencia del Consejo de Ministros no está poniendo por delante los derechos de las mujeres. Este reconocimiento llama la atención por las declaraciones que ha tenido el Premier la semana pasada y sin duda deberá rendir cuentas sobre este tipo de actos, ¿no? Nosotros lo que estamos exigiendo por el momento es una señal clara de parte de quienes están liderando este gobierno y en particular del presidente Castillo sobre cuál es su plan para garantizar la igualdad en el marco de su nueva gestión. Muy bien. Adriana Urrutia, presidente de la Asociación Civil Transparencia, muy agradecido por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Bien, hacemos una pausa, regresamos ya con la parte final de Nada está dicho.